El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que viene del propósito de Dios para la vida del ser humano y nace dentro de la palabra de Dios para traernos un mensaje a cada una de nuestras vidas. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo quiere compartir con nosotros y lo ha titulado ¿Por qué dejar de pecar? Quédese con nosotros. Caminar con un peso en el hombro o a la espalda no es fácil. Podríamos decir que es muy complicado y algunas veces diríamos que casi imposible si el peso es muy grande. Y en esos casos, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tratar de llegar lo más rápido posible al lugar donde vamos, pero si nos es difícil movernos va a ser complicado. O si no, buscar a alguien que nos ayude, alguien que nos tienda una mano para poder avanzar. En nuestra vida, tal vez muchos de nosotros anduvimos con una carga muy pesada sobre nuestras vidas. O aún algunos pueden estar andando con esa carga. Y lo peor es que muchas veces no lo reconocíamos, que había esa carga sobre nuestra vida, que estaba esa carga sobre nuestros corazones. Puede ser que no sea su caso y gracias a Dios. Pero si lo es, hay una oportunidad de empezar a caminar de una manera diferente. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en los versículos del 4 al 9, la palabra dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabed que Él apareció para quitar los pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El apóstol Juan nos está hablando de que el pecado esclaviza, de que el pecado es una carga, de que el pecado es un peso sobre nuestras vidas. ¿Cómo puede dormir tranquilo? ¿Cómo puede caminar tranquilo una persona que cometió un delito y está temeroso de que lo encuentren? Está temeroso de que si lo ven, lo llevan a una cárcel. Camina seguramente supremamente preocupado. Pero algo más sencillo, ¿cómo puede caminar tranquilo un hombre o una mujer que se metió en adulterio y está con la preocupación
de que su pareja lo sepa. Está con la preocupación de que su esposa lo sepa, si es un hombre, o que su esposo lo sepa, si es una mujer. No puede estar tranquilo, tal vez no puede dormir cuando se sienten las preocupaciones. ¿O qué tranquilidad puede tener una joven que tiene unas relaciones sexuales fuera del matrimonio, que fue en una fornicación y está con la angustia de que de pronto pueda aparecer un embarazo? Con esa carga no se puede caminar. Esto nos demuestra que el pecado nos esclaviza, que el pecado nos quita la paz, que el pecado es una carga en la vida de nosotros. Y si nosotros lo practicamos voluntariamente, cada vez hay más y más esclavitud. El trigo. Cuenta la historia que se aproximaba la siega. Ya era el tiempo de recoger la cosecha. Y estaba el padre de familia con sus 5 hijos en la casa hablándoles acerca de que tenían que preparar tanto los graneros como ellos para empezar a recoger la cosecha para que no se echara a perder. Era algo que el hijo menor nunca había escuchado y nunca había estado porque él vivía en otro lugar con sus abuelos. Pero ese año estuvo allí con su padre y con su madre trabajando en el campo, ayudándoles en todo lo de la cosecha. El papá le dice al hijo menor: hijo, ve al campo y mira cómo está la cosecha. Y ven y nos traes el reporte. El joven salió y se fue. Le demoró siempre un rato porque la cosecha era grande. El lugar era inmenso aún para él en su corta edad. Fue y miró y se dio cuenta que muchas espigas estaban dobladas y otras eran muy pocas las que estaban paradas, las que estaban erguidas. Se fue donde su papá y le dijo: papá, le tengo malas noticias. El papá le dijo: ¿por qué, hijo? Papá, porque la mayoría de las espigas están todas dobladas. Son muy pocas las que están erguidas, las que están derechas. Creo que la cosecha va a ser mala este año. El papá sonrió un momento, miró a sus demás hijos y abrazando a su hijo le dijo: hijo, ven, te digo algo. Y el hijo le dice: ¿qué, papá? Hijo, cuando la espiga se llena de grano, ella se dobla, pero cuando está vacía, permanece erguida. Cuando lleva mucho fruto, la espiga se inclina como si se inclinara delante de Dios. Pero la que no lleva fruto está erguida y esa es la que cortamos y echamos al fuego, porque no tiene fruto. Ah, papá, ya entendí. O sea que aquellas que se humillan son las que tienen verdaderamente fruto y las otras son las que no tienen nada. Dijo: muy bien, hijo, aprendiste la lección. Lo mismo sucede con nuestra vida. Cuando llevamos fruto, cuando somos personas que tenemos un amplio conocimiento de las cosas, o hay personas que son muy educadas, callan, se inclinan. Pero aquellos que muchas veces no tienen nada que mostrar, hacen mucho ruido y miramos y no tienen absolutamente ningún fruto en sus corazones. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, en los versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nos inclinamos al Señor, Él nos exaltará. Reflexionemos. Entonces, si queremos dejar de caminar con cargas, dejemos de pecar. Y una de las razones es la que le estaba mencionando. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 8,
en el versículo 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pensemos, ¿cuántas personas en un fin de semana están angustiadas, están preocupadas porque no tienen una fiesta, porque no pueden irse a tomar un poco de trago, porque su cuerpo les pide, los esclaviza? ¿Cuántas personas esclavas de la promiscuidad sexual también se angustian, no tienen ni siquiera buen genio y hasta pelean porque esa intranquilidad no les deja vivir en paz? El Señor dice, de cierto te digo, que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Aquel para el cual la práctica del pecado es algo necesario, emborracharse, tener malas conversaciones, tener encuentros que no son sanos. Eso esclaviza y hace que la persona tenga preocupaciones. Ahora, también, si nosotros decimos creer en Dios, porque seguramente, amable televidente, todos nosotros decimos que creemos en Dios, pero ¿le creemos a Dios? Eso es muy importante. En la carta que leímos, en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, en el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo no puedo decir que creo en Dios. Yo no puedo decir que camino con Dios si la práctica del pecado es en mi vida una marca constante. Si la práctica del pecado no deja de estar conmigo. Si yo les digo creer en Dios, si yo digo creerle a Dios, lo primero que debo empezar a practicar en mi vida es el dejar el pecado. Que lo que hacía antes que no le agrada a Dios, lo saque de mi vida. Porque entonces yo no puedo decir que conozco a Dios y que creo en Dios si no hago lo que Él quiere que hagamos, si no hago lo que Él dice que hagamos. Es importante que siempre nosotros estemos preocupados por hacer lo que Él nos dice, por hacer lo que Él nos dice que le agrada. Y en eso está marcado que el que deja el pecado está agradando a Dios. Ahora, una tercera cosa. Respondámonos esta pregunta. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Soy yo hijo de Dios? Y si le preguntáramos a las personas, si hiciéramos una encuesta en la calle, todos dirían, sí, yo soy hijo de Dios. Porque confundimos ser creación de Dios con ser hijo de Dios. Ser creación, sí, todos somos creación, pero hijos tenemos que decidir nosotros el hacer y ser hijos de Dios. ¿Y qué dice el texto que leímos? La primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si decimos ser hijos de Dios, si decimos que pertenecemos al linaje real de Dios, no podemos pecar voluntariamente. No podemos pecar. El Hijo de Dios le obedece. El Hijo de Dios quiere vivir en paz, con gozo y en libertad. Si queremos hacer eso, demos el primer paso. Esforcémonos y dejemos de pecar.
el tema que nos comparte el pastor Eliseo, nos damos cuenta que la misma palabra de Dios nos invita a alejarnos del pecado. Hay que dejar de pecar para poder tener esa relación cercana con Dios. Ahí nos decía en la palabra cómo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado, pero no solamente eso, sino que dice que no ha nacido de nuevo. Cuando recibimos a Jesús y nacemos de nuevo, entonces uno de los frutos que mostraremos será apartarnos y alejarnos del pecado. No por nuestra propia fuerza, sino por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Seamos obedientes a la palabra, permitamos que Dios nos ayude en las dificultades, en nuestros pecados, en nuestras circunstancias, y Él nos ayudará a seguir adelante en su caminar. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Para continuar con nuestro programa, el tema que les comparto lo he titulado Un toque sanador. Una de las cosas que más afecta la vida del ser humano son las dolencias o las enfermedades. Y muchas veces viene por nuestro propio descuido, o por circunstancias, o por el clima, o por diferentes situaciones que podemos vivir. Cuando una persona está enferma, lo que más quiere es ser sanada, es ser libre. Es que tengo que hacerme una cirugía para caminar mejor, tengo que hacer esto para... Y hay ese afán en el corazón nuestro de ser sanos, de vivir sanos, de poder disfrutar de la vida tranquilamente. Y cuando vemos a alguien enfermo queremos ayudarle, queremos como yo tomé esto para esa enfermedad o tiene una gripa, yo me tomé este jarabe, yo me tomé tal cosa y queremos ayudar a la gente para que también se mantengan en su cuerpo sanamente. Hay un relato en la palabra de Dios que pasó con el Señor Jesús. Mucha gente venía con Él, mucha gente lo seguía, mucha gente lo apretujaba, muchos lo tocaban, pero no con un propósito. ¿Y por qué les digo esto? Porque la palabra nos dice que había una mujer que tenía 12 años de estar enferma y esta mujer tenía un flujo de sangre. Esa enfermedad es muy fuerte y sobre todo en una mujer y en aquel tiempo peor porque esta mujer tenía que contarle a su familia, tenía que ir a los médicos y como la gente sabía ella tenía que apartarse porque le llamaban una mujer menstruosa. Entonces, aquella mujer estaba viviendo una vida no solamente en lo humano, sino en lo espiritual también, con un desasosiego, con una circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque era rechazada por la sociedad, era rechazada por su esposo, era rechazada por su familia y lo peor de todo, ya no tenía dinero porque todo lo había gastado en médicos. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, en los versículos 43 al 45. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Allí el Señor Jesús va por el camino, va con Jairo. Recordemos aquel hombre que tenía una niña también de 12 años que estaba muriendo. Y el Señor Jesús lo quería acompañar a su casa, pero en el camino se encuentra con esta mujer. Una mujer, como dice la palabra, 12 años enferma, 12 años con un flujo de sangre. Y esta mujer dice que no solamente, sino que había gastado en médicos todo cuanto tenía. O sea, estaba en la pobreza absoluta,
vivía alejada de su familia, vivía alejada de la sociedad, vivía en una circunstancia muy tremenda, no se podía acercar ni entrar a la sinagoga a recibir palabra, no podía acercarse a los maestros de la ley. O sea, esta mujer vivía una circunstancia muy tremenda y muy difícil que para nada es bueno. Y esa situación hacía que esta mujer tal vez viviera en constante amargura, tal vez en depresión, pero lo que sí vivía esta mujer era en anemia también, porque tanto flujo de sangre estaba perdiendo la sangre y esa sangre que pierde no la recuperaba y estaba produciendo deficiencia en su cuerpo, debilidad y anemia aún en ella. Y esta mujer necesitaba una solución. Cuando escuchó hablar del Señor Jesús, esta mujer pensó, ay, ahí está el sanador, ahí está el que me puede sanar. Y dice que esta mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y cuando Jesús se acerca y ella puede hacerlo, se bota para tocar el borde del manto de Jesús y recibe la sanidad. El águila y la tormenta. El águila en su sabiduría nos enseña muchas cosas. Cuando el águila presiente una tormenta, que una tormenta se avecina, él lo percibe antes de que empiece. ¿Y cuál es su reacción? Él volará, o el águila volará hacia un sitio más alto, muy alto. ¿Y qué busca con esto? ¿Huir de la tormenta? No. El águila se prepara y cuando la tormenta le llega, abre sus alas, se dispone para que la tormenta lo lleve más alto. Cuando la tormenta está destrozando en lo bajo, el águila está por encima. No es que se escape, es que aprovecha la tormenta. Cada uno de nosotros, cuando tengamos pruebas y dificultades, debemos esforzarnos por sacarle el fruto a esa tormenta. Porque si confiamos en Dios, debemos ver su bendición. En el capítulo 40 del libro del profeta Isaías, en los versículos 30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pidámosle a Dios para estar siempre por encima de las pruebas. Reflexionemos. Esta mujer enferma, 12 años, con anemia, separada de la sociedad, de la familia, buscó una solución. Y tal vez se cansó de los médicos, no digo que los médicos sean malos, sino que no podían, como dicen las mamás, no podían dar con el chiste, no podían sanarla. Y aquella mujer necesitaba urgentemente esa sanidad. Y ella vio a Jesús, aquel hombre que sanaba enfermos, aquel hombre que tal vez esta mujer lo vio sanando al ciego, o tal vez sanando un paralítico. Esta mujer estaba impresionada por aquel hombre que podía traer sanidad a su cuerpo. Y cuando el Señor Jesús pasa en medio de esa multitud que siempre lo acompañaba, lo apretaba, lo tocaba, pero ninguno con un propósito verdadero, esta mujer en su debilidad, en su enfermedad, dice que se acerca por detrás. Y eso significa que aquella mujer no podía dejarse ver. No podían saber que era ella porque la apedrearían, la sacarían porque se estaba acercando al maestro. Y dice que llega por detrás y toca el borde de su manto. Para tocar el borde de su manto tenía que arrodillarse, tenía que postrarse, tenía que arrastrarse, corriendo el peligro de que esa multitud la pisara.
pero aquella mujer iba por su sanidad, tenía esa convicción en su corazón y tenía esa convicción en su vida que si tocaba el borde del manto del Señor Jesús, ella iba a ser sana. Y va y lo hace efectivamente y toca el borde del manto y al instante, dice, se detuvo el flujo de su sangre. Esa fe que tenía esta mujer arranca poder del Señor Jesús. Por eso la respuesta del Señor dice, entonces dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos lo negaban, no, yo no, yo no. Pero Pedro le dice algo muy importante. ¿Cómo así, maestro? La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Y en los versículos del 46 al 48 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El Señor Jesús todo lo conocía, todo lo sabía, recordemos que Él es Dios también. Y Él entiende esa situación, pero lo que ellos no conocían, Él sí lo conocía. Lo que la multitud y sus discípulos no sabían, Jesús sí lo sabía. Y era que esta mujer no solamente tenía enfermo su cuerpo, sino tenía enferma su alma, su mente, su corazón. Y Jesús quería que esa mujer fuera delatada, que esa mujer saliera para poderla alabar delante de todos. Era un milagro que no se podía mostrar. Porque cuando el leproso, el Señor le dijo, ve y muéstrate a los sacerdotes. Cuando el ciego fue y se mostró a los sacerdotes. Cuando el paralítico fue donde los sacerdotes, donde los fariseos y lo vieron sano. Pero este milagro es un milagro que no se podía mostrar. Era algo tan íntimo de esta mujer que no podía mostrarse. Y el Señor Jesús, sabiendo en su misericordia, en su amor, dice, ¿quién es? El versículo 47 dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sana. El Señor Jesús no la llamaba para reprenderla, ni para humillarla, no. Porque Él vino a darnos amor, a darnos misericordia, gracia y favor de Dios. Y Él viene para que esta mujer salga a la luz. Para que la gente de su entorno conozca que ya no estaba enferma, que había sido sanada. Para que tal vez su familia, sus cercanos, sus hijos, no sé, su esposo, aquello que ella tuviera alrededor, entendiera que ya podía volver a su casa y habitar con ellos. Esa es la misericordia del Señor Jesús. Y ese es el toque sanador que Él quiere darle a toda persona que cree en Él, que tiene fe en Él. Esta mujer tuvo fe, esta mujer fue más allá y al tocar el borde de su manto, sanó su enfermedad y el Señor continuó dando la sanidad porque sanó su corazón y restauró sus valores y sus principios en medio de aquella sociedad. El Señor Jesús no solamente está interesado en nuestra sanidad corporal, Él quiere que nuestro espíritu nazca de nuevo y que nuestra alma sea sanada. Y al final le dijo en el versículo 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando necesitemos un toque sanador, acerquémonos a Jesús. Tal vez hay mucha incredulidad al lado nuestro, pero cuando nuestra fe se fortalece en Él y pedimos y clamamos a Él, ese toque sanador, Él vendrá para traer sanidad y medicina a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Amables televidentes, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.